Aún no había amanecido cuando Lucía ya estaba despierta, preparándose para otro día en la mansión Montenegro. A sus 23 años, cargaba sobre sus hombros una responsabilidad que parecía demasiado pesada para su delicada edad. Sus ojos marrones, siempre serenos a pesar de las circunstancias, reflejaban una fuerza interior que pocos podían comprender. «Lucía, ¿dónde está mi café?». La voz áspera de don Esteban resonó por los pasillos de mármol de la imponente residencia. Este hombre de 55 años, dueño de un imperio empresarial que abarcaba 3 países, no toleraba retrasos, sobre todo del empleado insignificante que se atrevía a trabajar en su casa. Lucía corría por la cocina, con las manos temblorosas, preparando el café justo como a él le gustaba, fuerte, amargo, sin azúcar. Era una metáfora perfecta de cómo trataba a quienes lo rodeaban. Sabía que cualquier pequeño error desencadenaría un ataque de ira y una humillación pública. Por fin, don Esteban le arrebató la taza de las manos sin siquiera mirarla. «Cada día vas más lenta. Quizás sea hora de buscar a alguien más competente». Las palabras fueron como cuchillas, pero Lucía simplemente bajó la cabeza. «Lo siento, señor. No volverá a suceder. No volverá a pasar», rió con desprecio. «Lo dices todos los días, niña. Mírate, viniendo de este barrio miserable, sin educación, sin cultura. Deberías agradecerle a Dios que te dejé trabajar aquí». Si tan solo supiera cuánto le agradecía a Dios, no por él, sino por la oportunidad de mantener a su familia. Lucía tenía 2 hermanos menores y una madre enferma. El salario que ganaba, por escaso que fuera, era la única fuente de ingresos que les permitía vivir. «¿Y esa ropa?», continuó don Esteban con su arrebato verbal diario. «Parece que la has usado para dormir. No quiero que mis invitados vean a una empleada desaliñada. Representas la imagen de esta casa». De hecho, Lucía había pasado la noche cuidando a su madre, quien había sufrido un ataque de asma. No tuvo tiempo de cambiarse de ropa ni de peinarse bien el cabello castaño, que siempre llevaba recogido en un moño sencillo. «Sí, señor, me prepararé enseguida. Y no lo olvides, tengo una reunión importante hoy. No quiero ruido, no quiero que aparezcas en la sala, ni siquiera quiero saber que existes. ¿Entendido?». «Perfectamente, señor». Don Esteban se marchó pisando fuerte, dejando a Lucía sola en la cocina. Cerró los ojos y respiró hondo. Era en esos momentos que las palabras de su padre resonaban en su mente como una melodía reconfortante. «Hija, cuando el mundo te humille, recuerda que Dios ve tu corazón. Él tiene planes más grandes de los que puedas imaginar». Papá Pedro había sido pastor de una pequeña iglesia en las afueras del pueblo y también músico. Tocaba el piano con una destreza divina, y fue él quien enseñó a Lucía no solo a tocar, sino a encontrar en cada nota una forma de conectar con el Creador. Cuando falleció hace 3 años, Lucía sintió como si hubiera perdido no solo a su padre, sino también a su mentor espiritual y musical. El sonido de pasos en el pasillo la devolvió a la realidad. Era Carmen, la cocinera, una mujer de 60 años que llevaba más de una década trabajando en la mansión. «No le hagas caso, niña», susurró Carmen poniendo una mano suave sobre el hombro de Lucía. «Ese hombre tiene el corazón más frío que he visto, pero tú tienes algo diferente. ¿Te has dado cuenta de que incluso en las peores situaciones logras mantener la calma? Es la fe, Carmen. Es lo único que me sostiene. Bueno, no lo pierdas, porque presiento que lo vas a necesitar más que nunca». Escuché a don Esteban hablando con su esposa sobre una gran fiesta que están organizando. «Y ya sabes cómo se ponen cuando tienen un evento». Lucía suspiró. Las fiestas en la mansión Montenegro implicaban semanas de intensa preparación, el doble de trabajo y el triple de humillación. Era como si la proximidad de personas importantes obligara a don Esteban y a su esposa Regina a demostrar su poder sobre el personal. ¿Cuándo será? En 2 semanas. Y, por lo que he oído, será la fiesta corporativa más importante que hayan organizado jamás. Políticos, artistas famosos, empresarios internacionales, es la oportunidad que siempre han esperado para consolidarse entre la élite social. A Lucía se le encogió el corazón, le esperaban 2 semanas de infierno. Pero al mismo tiempo, una vocecita en su interior le susurraba algo diferente. Algo que no podía explicar,
pero que le provocaba una extraña sensación de anticipación. En ese momento, no tenía idea de que esta fiesta cambiaría su vida para siempre. La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad. En la pequeña casa de las afueras donde Lucía vivía con su familia, una sola bombilla iluminaba la modesta sala. Estaba sentada junto a su madre, doña María, quien tosía sin parar. «Hija mía», la débil voz de su madre rompió el silencio. «Te estás matando trabajando. Veo cómo llegas a casa, agotada, humillada. Esto no es lo que tu padre quería para ti». Lucía sostuvo la mano fría de su madre. «Mami, papi siempre decía que Dios tiene un propósito para cada prueba. Yo opto por creerlo. Pero ¿hasta cuándo, hija? ¿Hasta cuándo soportarás los maltratos de este hombre cruel?». Era una pregunta que Lucía se hacía cada noche. ¿Cuánto tiempo le bastaría su fe para soportar el peso de la humillación diaria? ¿Cuánto tiempo podría perdonar las ofensas y mantener su corazón libre de amargura? Se levantó y se acercó al pequeño teclado electrónico en un rincón de la habitación. Era todo lo que quedaba de los instrumentos musicales de su padre. Cuando falleció, tuvieron que vender el piano para pagar los gastos del funeral y las facturas médicas de su madre. Sus dedos tocaron suavemente las teclas y una melodía comenzó a fluir. Era Amazing Grace, la canción favorita de su padre, que solía tocar los domingos por la mañana antes de ir a misa. «Tocas igual que él», susurró doña María con lágrimas en los ojos. «Decía que la música era el lenguaje del corazón de Dios hablando al corazón humano», respondió Lucía sin dejar de tocar. «Que cada nota era una oración, cada melodía un acto de fe». Mientras tocaba, las palabras de su padre resonaban en su mente con una claridad cristalina. «Lucía, hija mía, nunca lo olvides. Dios no mide nuestra importancia por lo que el mundo piensa de nosotros. Él nos ve como realmente somos, sus hijos amados. Un día, te usará de maneras que nunca imaginaste. Cuando ese día llegue, no tengas miedo. Deja que su gloria brille a través de ti». En aquel entonces, era apenas una adolescente y no comprendía del todo el peso de esas palabras. Ahora, a los 23 años, enfrentándose a diario a la crueldad y el desprecio, eran su ancla en la tormenta. Joaquín y Miguel, sus hermanos, de 15 y 12 años, aparecieron en la habitación. Habían vuelto de la escuela nocturna, donde estudiaban porque trabajaban como ayudantes en un taller mecánico durante el día. «Hermana», se acercó Joaquín, «oí a unos compañeros hablar de ofertas de trabajo en otras residencias, mejores familias, que tratan bien a sus empleados. ¿Por qué no buscas otro trabajo?». Lucía dejó de tocar y miró a su hermano con cariño. «Joaquín, ¿recuerdas lo que dijo papá sobre la voluntad de Dios? Dijo que a veces Dios nos pone en lugares difíciles para cumplir propósitos que aún no entendemos», respondió Miguel, el más pequeño. «Exactamente. No sé por qué, pero siento en mi corazón que Dios tiene un plan, que necesito estar en esa casa por alguna razón que aún no entiendo». «Pero te tratan tan mal». La voz de Joaquín temblaba de ira contenida. Lucía se levantó y abrazó a sus dos hermanos. «Escuchen bien. La ira y el odio son como veneno. Destruyen primero a quienes los llevan en el corazón. Nuestro Padre nos enseñó a orar por nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maltratan. ¿Es difícil? Sí, pero eso es lo que nos distingue del mundo». Esa noche, antes de dormir, Lucía se arrodilló junto a su cama, como todas las noches desde niña. Su oración no era por alivio de las dificultades ni por venganza contra sus opresores. Oró por fuerza para seguir siendo luz en medio de la oscuridad, por sabiduría para comprender los propósitos de Dios y, sorprendentemente, por bendiciones para las vidas de don Esteban y doña Regina. «Señor», susurró en la oscuridad, «si hay algo que quieras hacer a través de mi vida, estoy disponible. Úsame como quieras, cuando quieras, como quieras. Que mi vida sea una alabanza a tu nombre». Ella no sabía que sus oraciones estaban siendo respondidas y que Dios ya estaba preparando algo extraordinario, algo que comenzaría en la misma fiesta que tanto la aterrorizaba. Esa noche, Lucía soñó con música. Soñó que tocaba en un gran salón, lleno de invitados elegantes.
En el sueño su música hacía llorar a la gente, pero no de tristeza, sino de algo mucho más profundo. Era como si cada nota tocara el alma de quienes la escuchaban. Al despertar, aún podía oír los ecos de aquella melodía celestial. Por un instante, sintió como si Dios le susurrara algo al oído. «Prepárate, hija mía, tu hora se acerca». Doña Regina Montenegro lo tenía todo, pero algo la carcomía por dentro. Una envidia malsana por la juventud y la belleza natural de Lucía. A sus 48 años, a pesar de todos los tratamientos de belleza y la ropa cara, veía en su joven empleada todo lo que el tiempo le había arrebatado. Ese jueves por la mañana, Regina observó a Lucía por la ventana de su habitación en el segundo piso. La joven estaba en el jardín, tendiendo la ropa. Sus movimientos eran gráciles, naturales, e incluso con su sencillo uniforme de trabajo, poseía una elegancia innata que Regina jamás podría igualar. «Maldita sea», murmuró en voz baja, ajustándose nerviosamente el collar de perlas. «¿Por qué Esteban insiste en tener a esta criatura aquí?» La verdad era más inquietante de lo que Regina quería admitir. Había notado cómo su esposo a veces se detenía a observar a Lucía cuando creía que nadie la veía. No era lujuria. Don Esteban era muy malo, pero no un depredador. Era algo diferente, algo que Regina no podía comprender, pero que la incomodaba profundamente. Era como si la presencia de Lucía expusiera todo lo malo de sus vidas. La paz que irradiaba, incluso bajo maltrato, contrastaba marcadamente con la amargura que consumía a los Montenegro. Era un recordatorio constante de que existían riquezas que jamás poseerían. «Señora Regina», la voz de Carmen, la cocinera, interrumpió sus oscuros pensamientos. «¿Qué pasa?» Regina se giró bruscamente, irritada por verse atrapada en su momento de vigilancia obsesiva. «Usted pidió que le avisaran cuando llegaran los proveedores para la fiesta». «Ah, sí». Regina bajó las escaleras. Sus caros tacones resonaban en el mármol. «¿Y dónde está esa inútil de Lucía? Se supone que está supervisando los repartos». «Está en el jardín, señora. Estoy terminando de tender la ropa que me pidió que lavara». «¿Otra vez?» Regina fingió no recordarlo. De hecho, le había ordenado a Lucía que lavara la misma ropa 3 veces seguidas, inventando defectos inexistentes. Era una de sus estrategias favoritas para humillar a la empleada. Cuando Lucía entró por la puerta trasera, Regina la esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión de suprema irritación en el rostro. «Llegas tarde», fue lo primero que dijo, aunque sabía perfectamente que Lucía seguía sus órdenes al pie de la letra. «Disculpe, señora, me dan igual tus excusas». Regina alzó la voz deliberadamente. Le gustaba hacer estas escenas cuando había otros empleados, para asegurarse de que todos supieran quién mandaba. «Llegan los proveedores para la fiesta más importante que esta casa ha tenido, y tú estás perdiendo el tiempo con tonterías». Lucía bajó la mirada. «¿Qué quieres que haga?» «Antes que nada, prepárate. No puedo permitir que gente importante vea a un empleado desaliñado. Tu apariencia refleja la calidad de esta casa». La ironía era cruel. Regina sabía que Lucía no podía permitirse ropa más bonita ni productos de belleza caros. La estaba poniendo deliberadamente en una situación imposible. «Además», continuó Regina con la voz cargada de veneno, «quiero que entiendas una cosa muy clara. Durante los preparativos de esta fiesta, trabajarás el doble. No habrá días libres, ni descanso, ni problemas personales que justifiquen un fracaso por tu parte. ¿Está claro?» «Sí, señora». Y otra cosa». Regina se inclinó peligrosamente, bajando la voz hasta un susurro amenazador. «No creas que no me doy cuenta de cómo te comportas. Esa actitud tuya de santa sufriente no me engaña. Sé muy bien qué clase de mujer eres». Lucía levantó la vista por primera vez, confundida. «No entiendo, señora». «No te hagas la inocente conmigo». La voz de Regina volvió a alzarse. «Una jovencita guapa, trabajando en una casa llena de hombres importantes. ¿Crees que soy idiota?» Las palabras fueron tan absurdas e injustas que Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Regina, en esencia, la acusaba de ser una cazafortunas oportunista,
cuando en realidad hacía todo lo posible por permanecer invisible. Señora Regina, yo... ¡Cállate! Regina perdió los estribos por completo. No quiero oír ni una palabra de tu boca. Eres una criada, una sirvienta, y más te vale que nunca olvides tu lugar. La gente como tú nace para servir a gente como nosotros. Es lo natural. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Otros empleados habían dejado de trabajar para observar la escena. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros observaron con lástima a Lucía, pero Lucía se mantuvo serena. Sus ojos no reflejaban ira ni resentimiento. Había algo en ellos que Regina no pudo descifrar. Una especie de compasión mezclada con una fuerza interior inquebrantable. ¿Está claro?, preguntó Regina de nuevo, molesta por la calma de la joven. Sí, señora. Perfectamente claro. Lucía se alejó tranquilamente, dispuesta a cumplir sus órdenes. Regina se quedó allí, viéndola marchar, con una extraña sensación en el pecho. ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no mostró enojo? Era esta inexplicable serenidad lo que más irritaba a Regina. Era como si Lucía poseyera algo que el dinero no podía comprar, algo que la hacía superior a pesar de toda la humillación. Esa noche, Regina no pudo dormir. Se quedó en la cama, dando vueltas en la cama, intentando comprender qué le molestaba tanto de la presencia del empleado, hasta que una palabra resonó en su mente: dignidad. Por mucho que intentara doblegar a Lucía, por mucho que la humillara y desmoralizara, la joven conservaba una dignidad interior que parecía indestructible, y esto, de alguna manera perversa, hacía que Regina se sintiera insignificante. Era como si, al intentar menospreciar a Lucía, en realidad estuviera exponiendo su propia mezquindad, como si la luz de la joven empleada resaltara todas las sombras que habitaban el alma de su jefa. Regina no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que existen fuerzas en el universo mucho mayores que el dinero y el poder social, y que cuando Dios decide exaltar a los humildes, ninguna fuerza humana puede detenerlo. Los días previos a la gran fiesta transformaron la mansión Montenegro en un auténtico campo de batalla. Don Esteban recorría los pasillos como un general inspeccionando tropas, gritando órdenes y planteando exigencias cada vez más absurdas. No era solo una fiesta, era una oportunidad para consolidar su posición entre la élite empresarial internacional. «Lucía», su voz resonó por el salón principal. «Estas flores no son simétricas. ¿Cómo esperas que reciba al ministro de Economía con una decoración tan descuidada?» Eran las 6 de la mañana de un viernes, y Lucía ya llevaba 2 horas trabajando. Tenía los ojos hinchados por el cansancio, pero sus manos se mantuvieron firmes mientras ajustaba por 5ª vez el arreglo floral que había considerado perfecto. «¿Y tú?», dijo don Esteban dirigiéndose a otro empleado. «Este mármol tiene que brillar tanto que quiera verme reflejado en él. Si no puedo, encontraré a alguien que sí». La lista de invitados era impresionante. 3 ministros de Estado, 2 senadores, el alcalde de la ciudad, 15 empresarios internacionales, 10 artistas famosos y un pianista de renombre a quien don Esteban había contratado por una fortuna astronómica. Era la fiesta que definiría el futuro del negocio familiar de los Montenegro. «Carmen», susurró Lucía al cocinero al darse cuenta de que había una pausa. «¿Cuántas personas han confirmado su asistencia?» 250 invitados, respondió Carmen, secándose el sudor de la frente. Nunca había visto nada igual. Don Esteban incluso contrató seguridad privada para proteger a los invitados importantes. ¿Y la señora Regina? Es peor que su marido. Ya cambió el menú 5 veces, rehizo la decoración 3 veces y sigue descontenta con todo. Como convocada por la conversación, Regina apareció en la cocina como un huracán. Llevaba un vestido caro que había comprado especialmente para supervisar los preparativos, porque incluso trabajar desde casa requería una sensación de superioridad. «Lucía, ¿qué haces ahí parada hablando?» Su voz cortó el aire como una cuchilla. «¿No ves que tienes 1000 cosas que hacer?» Solo estaba. «Me da igual lo que estuvieras haciendo», la interrumpió Regina con brutalidad. «Quiero que vayas al salón principal y revises cada detalle. Cada jarrón, cada servilleta, cada cristal. Si encuentras una mota de polvo, lo limpiarás todo de nuevo». «Sí, señora. Y otra cosa,
Regina se acercó peligrosamente. Habrá gente muy importante en esta fiesta. Gente que puede elevar o destruir la reputación de esta familia. No puedo permitir que un empleado incompetente lo arruine todo. La palabra incompetente fue pronunciada con tal veneno que casi surgió de la nada. Durante toda la fiesta trabajarás entre bastidores. No quiero que aparezcas en el salón principal. No quiero que los invitados te vean. Ni siquiera quiero que respiren el mismo aire que tú. ¿Entendido? Perfectamente, señora. Lucía salió de la cocina con productos de limpieza y paños, dirigiéndose al salón principal. Lo que vio la dejó sin palabras. La mansión se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Aunque un cuento oscuro, donde la belleza solo servía para enmascarar la frialdad de los corazones. Candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas capturadas, reflejando la luz en miles de facetas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda importada, y cada lugar estaba decorado con porcelana y cristal que costaban más de lo que Lucía ganaba en un año. Arreglos florales monumentales ocupaban rincones estratégicos, creando una atmósfera de elegancia opresiva. En el centro de la sala, sobresaliendo como una pieza sagrada, se alzaba un piano de cola Steinway & Sons, alquilado especialmente para la actuación del famoso pianista Alessandro Márquez. El instrumento era una obra de arte en sí mismo. Su negro brillante reflejaba las luces de la lámpara como un espejo. Lucía se quedó frente al piano, fascinada. Sus manos ansiaban tocar esas teclas, sentir la respuesta de un instrumento de primera clase. ¿Cuántas veces había soñado con tocar un piano así? ¿Cuántas noches había imaginado su música resonando en una sala majestuosa? Ni lo pienses, resonó la voz de don Esteban tras ella, haciéndola saltar del susto. Yo no estaba... Sé exactamente lo que estabas pensando. Se acercó, con la cara roja de ira. Tus manos sucias ni siquiera tocarán este instrumento. ¿Sabes cuánto costó traerlo aquí? De hecho, Lucía lo sabía. Había oído a don Esteban presumir por teléfono de los $50,000 que había pagado solo por alquilar el piano por una noche. Más de lo que ganarías en 10 vidas de trabajo. Continuó con su ataque verbal. Este piano lo tocará Alessandro Márquez, uno de los pianistas más famosos del mundo. Sus actuaciones cuestan $100,000. ¿Crees que después de tocar para reyes y presidentes, querría tocar un instrumento contaminado por las manos de tu criada? Cada palabra era como una puñalada, pero Lucía mantuvo la serenidad. Sin embargo, en su interior ocurría algo diferente. En lugar de su tristeza habitual, sentía una extraña paz, como si una voz suave le susurrara al oído: «Ten paciencia, hija mía, pronto tocarás». «Lo siento, señor, no fue mi intención». Don Esteban la observaba con recelo. Había algo diferente en su reacción, algo que no lograba identificar. Normalmente, sus humillaciones dejaban a Lucía visiblemente conmocionada. Hoy parecía serena, casi expectante. «Termina de limpiar y vete de aquí», refunfuñó molesto sin saber por qué. Mientras Lucía trabajaba, podía oír los últimos preparativos a su alrededor. Los floristas hacían los últimos ajustes. Los camareros probaban el servicio. Los músicos afinaban los instrumentos para la actuación inaugural. Había una energía eléctrica en el aire, como si todos supieran que esta noche sería especial. Pero ninguno de ellos, ni don Esteban, ni Regina, ni el propio personal, tenía idea de lo especial que sería esa noche, ni de cómo sus cuidadosamente urdidos planes de humillación y ostentación serían transformados por completo por un poder mucho mayor que cualquier riqueza terrenal. Cuando Lucía terminó de limpiar, se detuvo de nuevo frente al piano. Esta vez no fue don Esteban quien la interrumpió, sino un sentimiento profundo, casi profético. Era como si Dios estuviera preparando su corazón para algo extraordinario. Ella cerró los ojos y dijo una oración en silencio. «Señor, si hay algo que quieres hacer a través de mi vida, que se haga tu voluntad». En ese momento, jamás imaginó que Dios ya estaba respondiendo a su oración, que todos esos grandes preparativos, toda esa ostentación, toda esa crueldad, eran solo el escenario que él había elegido para manifestar su gloria de una manera que nadie olvidaría jamás. La gran fiesta estaba a solo 24 horas de distancia, y con ella, el momento en que los humildes serían exaltados
y los orgullosos humillados, tal como lo prometen las Escrituras. La mañana del sábado, el día de la gran fiesta, amaneció gris y pesada, como si el cielo mismo reflejara la tensión que se cernía sobre la mansión Montenegro. A las 5 de la mañana, Lucía ya estaba despierta, preparándose mentalmente para lo que prometía ser el día más largo y difícil de su vida. La mansión bullía de actividad. Los decoradores hacían los últimos retoques. Los chefs preparaban exquisiteces sofisticadas y una pequeña orquesta ensayaba en el jardín. En medio de todo este elegante caos, Lucía se movía como una sombra, completando tareas que parecían multiplicarse minuto a minuto. «Lucía», la voz de Regina cortó el aire como un látigo. «Ven aquí inmediatamente». Lucía corrió al vestíbulo principal, donde encontró a Regina rodeada de otros 5 empleados, todos contratados temporalmente para ayudar con la fiesta. Regina llevaba un vestido de seda azul marino que costó más de lo que Lucía había hecho en 6 meses, y su cabello estaba perfectamente peinado para la ocasión. «Escuchen bien, todos», comenzó Regina con voz cargada de autoridad imperial. «Esta es la noche más importante en la historia de esta familia. En pocas horas, las personas más influyentes del país estarán en esta casa. No puedo permitir ni el más mínimo error». Ella comenzó a caminar delante de las empleadas como un comandante militar inspeccionando a los soldados. «Ustedes», señaló a los empleados temporales, «fueron contratados porque tienen experiencia en eventos de alto perfil. Sé que puedo confiar en ustedes». Entonces sus ojos se fijaron en Lucía con una frialdad gélida. «Pero tú», la palabra «tú» salió cargada de todo el desprecio que sentía Regina. «Tú eres un problema». Los demás empleados intercambiaron miradas incómodas. Lo que estaba a punto de ocurrir tenía todas las características de una ejecución pública. «Ya saben», se dirigió Regina a los demás, pero hablando claramente de Lucía, «que a veces nos vemos obligadas a dejar a los empleados fuera de la caridad. Personas que no están lo suficientemente cualificadas para trabajar en residencias de verdadera calidad». Lucía sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero mantuvo la mirada baja y en silencio. «Esta empleada», continuó Regina, «es un ejemplo perfecto. Viene de la favela, es inculta, sin refinamiento. Simplemente no tiene los estándares necesarios para atender a nuestra clientela». Una de las empleadas temporales, doña Teresa, quien llevaba 20 años trabajando en eventos, frunció el ceño. Había algo profundamente perturbador en la crueldad desenfrenada que presenciaba. «Pero como somos gente de buen corazón», continuó Regina, «le permitimos seguir trabajando aquí, aunque sabemos que es, ¿cómo decirlo?, incompetente». La palabra resonó por la sala como un trueno. Esta vez, Regina había sobrepasado todos los límites de la decencia humana. Estaba humillando deliberadamente a Lucía delante de gente que ni siquiera la conocía, convirtiéndola en un ejemplo de incompetencia e inferioridad. Por lo tanto, Regina alzó la voz aún más alto, asegurándose de que todo el personal presente la oyera. «Durante la fiesta de hoy, estará restringida a los camerinos. No quiero que aparezca en el salón principal. No quiero que los invitados vean su aspecto descuidado y, sobre todo, no quiero que su falta de clase comprometa la imagen de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados temporales observaban la escena con una mezcla de conmoción e incomodidad. Doña Teresa, en particular, parecía contener las ganas de decir algo en defensa de Lucía, pero fue Carmen quien rompió el silencio, con una valentía que sorprendió a todos. «Señora Regina, con todo respeto, Lucía es una de las empleadas más dedicadas que he visto. Ella...» «Cállate», espetó Regina, con la cara roja de ira. «No te pedí tu opinión, y si sigues defendiendo tu incompetencia, puedes buscarte otro trabajo». Carmen dio un paso atrás, pero sus ojos seguían mostrando una indignación silenciosa. Regina se volvió hacia Lucía, quien había permanecido en silencio durante toda la humillación pública. «¿Y tú?», se inclinó peligrosamente. «No creas que no veo esa mirada de mártir sufriente, esa actitud de santa que lo acepta todo en silencio. Eso no me impresiona para nada». Por dentro, Regina estaba furiosa porque no podía romper la serenidad de Lucía.
Por mucho que la humillara, la joven conservaba una dignidad interior que la volvía loca. «Hoy trabajarás como nunca en tu vida», continuó Regina. «Lavarás, plancharás, limpiarás, cargarás, harás todo lo que te digamos. Y si cometes un solo error, si causas algún problema, te irás de esta casa hoy mismo». «Sí, señora», respondió Lucía suavemente, sin que en su voz se percibiera enojo ni resentimiento. «No quiero ni oírte decir un sí, señora». Regina perdió el control por completo. «Tu voz me irrita, tu presencia me irrita, todo en ti me irrita. Eres una sirvienta ignorante que debería estar agradecida de que te dejara trabajar en mi casa». Las palabras sirviente ignorante fueron pronunciadas con tal odio que resultaron físicamente dolorosas. Fue el insulto final, el intento desesperado de Regina por quebrantar el ánimo del joven empleado. Pero algo extraordinario ocurrió en ese momento. En lugar de conmocionarse, Lucía levantó lentamente la vista y miró directamente a Regina. No había desafío en su mirada, ni ira, ni resentimiento. Había algo mucho más poderoso: compasión. Por un segundo Regina sintió como si la estuvieran mirando a través de rayos X, como si esos tranquilos ojos marrones pudieran ver directamente en su alma y ver toda la amargura, toda la inseguridad, todo el vacío que intentaba llenar con tanta crueldad. «Lo entiendo perfectamente, señora», dijo Lucía con una calma sobrenatural. «Estaré disponible para cualquier tarea que necesite». Y entonces ocurrió lo impensable. Lucía sonrió, no una sonrisa sarcástica ni desafiante, sino una sonrisa genuina, llena de una paz que trascendía las circunstancias. Regina estaba tan desconcertada que por un momento no supo qué decir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien sonreír después de ser humillado así? «Quítate de mi camino», murmuró finalmente, incapaz de mantener su tono autoritario. Cuando Lucía se alejó, doña Teresa se acercó discretamente a Carmen. «En 20 años trabajando en casas de familia, nunca había visto algo así», susurró. «¿Qué clase de persona puede mantener la paz después de ser tratada así?» «Una persona que tiene algo que el dinero no puede comprar», respondió Carmen, viendo a Lucía alejarse con la misma dignidad de siempre. «Tiene una luz interior. ¿Y sabes lo que pienso?» «¿Qué?» «Creo que esa luz brillará esta noche de una manera que nadie espera». Carmen no sabía lo proféticas que eran sus palabras, porque mientras Regina creía haber humillado a Lucía al máximo, Dios usaba cada insulto, cada humillación, cada palabra cruel para preparar el escenario para la mayor conmoción que la mansión jamás presenciaría. La fiesta ni siquiera había empezado, pero el escenario ya estaba preparado. Por un lado, arrogancia, crueldad y ostentación. Por el otro, humildad, fe y perdón. Y cuando estos dos mundos chocaron esa noche, el resultado sería algo que cambiaría para siempre no solo la vida de Lucía, sino los corazones de todos los que presenciaron el poder de Dios manifestándose a través de un simple siervo ignorante. Alessandro Márquez llegó a la mansión Montenegro a las 15:00, 4 horas antes del inicio oficial de la fiesta. A sus 42 años, era considerado uno de los pianistas más virtuosos de su generación, con una carrera que incluía actuaciones para la realeza europea, presidentes y multimillonarios de todo el mundo. Lucía observó discretamente por una ventana cómo la limusina negra se detenía en la entrada principal. Un hombre elegante descendió, con un smoking impecable incluso para el ensayo. Llevaba el cabello canoso perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero italiano que, supuso Lucía, contenía sus partituras. «¡Es él! ¡Es Alessandro Márquez!», gritó Regina de la emoción, corriendo a saludar al famoso músico como si fuera la mismísima reina de Inglaterra. Don Esteban no se quedaba atrás. Salió de la casa con su mejor traje y una sonrisa tan forzada que parecía dolorosa. Para él, la presencia de Alessandro en la fiesta era más que un simple entretenimiento. Era un símbolo de estatus que validaba su posición en la alta sociedad. «Maestro Márquez». Don Esteban extendió la mano con exagerada reverencia. «Es un honor indescriptible tenerlo en nuestro humilde hogar». Alessandro sonrió cortésmente, acostumbrado a este tipo de recibimiento. «El placer es mío, don Esteban. He oído que me tienen un magnífico Steinway esperándome». «Sí, claro, lo mejor que se puede comprar».
presumió don Esteban. Costó $50,000 solo por el alquiler, pero para una actuación tuya, ningún precio es demasiado alto. Mientras el trío se dirigía a la sala principal, Lucía continuó con sus tareas, intentando disimular el interés. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Nunca había visto de cerca a un pianista profesional. Nunca había presenciado el encuentro entre un artista de talla mundial y un instrumento de suprema calidad. En la sala, Alessandro se acercó al piano con el respeto de un devoto que entra en un templo sagrado. Sus manos acariciaron suavemente la tapa del instrumento antes de abrirla, revelando las teclas perfectamente afinadas. «Magnífico», murmuró, sentándose al teclado. Hacía mucho que no tocaba un Steinway así. Sus dedos tocaron las primeras notas. Un acorde sencillo, pero que resonó por toda la sala con un sonido rico que hizo que don Esteban y Regina se llenaran de orgullo. Era como si su estatus se hubiera visto confirmado por el sonido de ese piano tan caro. Alessandro empezó a tocar una pieza de Chopin, el Nocturno en mi bemol mayor. La música fluyó por las habitaciones de la mansión como agua cristalina, llegando incluso a los rincones más recónditos donde trabajaba Lucía. Dejó lo que estaba haciendo y cerró los ojos, dejándose envolver por la melodía. Era la misma pieza que su padre había intentado enseñarle años atrás, en el viejo y desafinado piano de iglesia. Nunca había podido tocarla con la perfección que ahora oía, pero conocía cada nota, cada pausa, cada matiz emocional de la composición. «Es increíble cómo la música trasciende barreras», susurró para sí misma, sin darse cuenta de que sus propias manos se movían suavemente, siguiendo la melodía en el aire. «Lucía». La voz áspera de don Esteban cortó el aire como una cuchilla. «¿Qué haces ahí parada? ¿No ves que tenemos trabajo?» Abrió los ojos, avergonzada por haber sido sorprendida en su momento de éxtasis musical. «Lo siento, señor. ¿La música era tan hermosa?» «¿Música?», rió don Esteban con desdén. «¿Entiendes la música ahora? ¿Una criada que apenas sabe leer y escribir cree que puede apreciar el verdadero arte?» Alessandro, que había dejado de tocar al oír la discusión, observaba la escena con creciente incomodidad. Había algo en la forma en que don Esteban le hablaba al empleado que lo incomodaba profundamente. «La gente como ustedes», continuó don Esteban con su humillación pública, «no está hecha para entender la música de calidad. Eso es para gente culta, educada y refinada. Ni siquiera saben quién es Chopin, y mucho menos aprecian su música». Lucía bajó la cabeza, pero en su interior, las palabras de su padre resonaban como un mantra. «La música es el lenguaje universal de Dios, hija mía. No importa tu clase social ni tu educación. Si tienes un corazón que siente, puedes entender la música». En realidad, interrumpió la suave voz de Alessandro, Chopin siempre decía que la música debía tocar el alma de las personas, independientemente de su estatus social. Don Esteban se sonrojó de vergüenza. Ser corregido por el mismo artista que había contratado fue una humillación inesperada. «Claro, maestro», balbuceó. Solo le estaba explicando a la empleada que debería concentrarse en su trabajo». Alessandro asintió diplomáticamente, pero sus ojos se clavaron en Lucía con una curiosidad que ella no supo interpretar. Había algo en la forma en que se había detenido a escuchar la música, algo en la expresión de su rostro mientras escuchaba, que sugería una comprensión mucho más profunda de la que don Esteban había imaginado. «Bueno», dijo finalmente Alessandro, «creo que necesito ensayar un poco más antes de la actuación de esta noche. Hay algunos pasajes que me gustaría ajustar». Don Esteban y Regina se retiraron a regañadientes, dejando al pianista solo con su instrumento. Pero Alessandro no empezó a tocar de inmediato. En cambio, observó a Lucía, que había vuelto a su trabajo cerca. Después de unos minutos, volvió a tocar, esta vez algo diferente. Era una melodía gospel sencilla y hermosa, un espiritual afroamericano que Lucía reconoció de inmediato: Amazing Grace. La joven volvió a hacer una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Era la canción favorita de su padre, la que tocaba los domingos por la mañana antes de ir a la iglesia. Alessandro la observó discretamente, notando lo conmovida que estaba por la elección de la canción. Había algo allí, algo que trascendía las barreras sociales que don Esteban intentaba imponer. Cuando terminó de tocar, llamó suavemente: «Señorita».
Lucía se acercó vacilante. Sí, señor. ¿Conocías esta canción? Ella asintió tímidamente. Mi papá solía tocar en la iglesia. ¿Tu padre era músico? Era pastor y pianista, respondió ella con la voz ligeramente temblorosa por la emoción del recuerdo. Alessandro sonrió con sinceridad por primera vez desde su llegada. La música es un idioma que no conoce fronteras, ¿verdad? Eso es lo que siempre decía mi padre. Por un instante, los dos se miraron con una comprensión mutua que trascendió las diferencias sociales. Alessandro vio en Lucía algo que rara vez encontraba, incluso entre sus compañeros de la élite cultural, un amor puro y genuino por la música. Tal vez, empezó a decir, pero fue interrumpido por la abrupta llegada de Regina. «Alessandro», exclamó con falsa jovialidad, «espero que nuestro empleado no te moleste». «Para nada», respondió cortésmente, «solo estábamos hablando de música». Regina le lanzó a Lucía una mirada venenosa. «Estoy segura de que tiene cosas más importantes que hacer que charlar con nuestros distinguidos invitados». «Por supuesto, señora», murmuró Lucía, alejándose rápidamente. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Alessandro dijo algo que resonaría en su mente durante el resto del día. «La música tiene el poder de revelar quiénes somos realmente. Esta noche podría estar llena de sorpresas». Lucía no comprendió del todo lo que quería decir, pero sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si el universo le susurrara que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alessandro regresó al piano, pero esta vez su música tenía una cualidad diferente, más intensa, más espiritual. Fue como si el breve encuentro con Lucía hubiera despertado algo en su alma artística. Lo que ninguno de ellos sabía era que Dios ya estaba orquestando los acontecimientos de la noche. El encuentro entre el prestigioso pianista y el humilde empleado no fue casualidad. Formaba parte de un plan mucho mayor, donde la música sería el vehículo para una demostración del poder divino que nadie olvidaría jamás. A las 7 en punto, empezaron a llegar las primeras limusinas. Lucía observó discretamente desde la ventana de la cocina cómo una procesión de coches de lujo descargaba a los invitados más distinguidos de la ciudad a la entrada de la mansión Montenegro. El primero en llegar fue el ministro de Economía, un hombre corpulento de 60 años que descendió de un Mercedes blindado acompañado de 2 guardaespaldas. A continuación, llegó la pareja de senadores que había controlado la política estatal durante 2 décadas. Después, llegó un sinfín de empresarios, artistas famosos, miembros de la alta sociedad y figuras de la alta sociedad. «Dios mío», suspiró Carmen, mirando por la ventana junto a Lucía. Nunca había visto tanta ostentación juntas. «Mira esos vestidos, esas joyas». Los trajes eran un espectáculo de riqueza que rozaba lo obsceno. Las mujeres lucían joyas que valían más que una casa, y los hombres lucían relojes que valían pequeñas fortunas. Era como si cada invitado intentara superar al otro en la demostración de estatus. Regina se había superado para la ocasión. Bajó las escaleras de la mansión con un vestido rojo sangre de alta costura francesa que resaltaba cada curva que los cirujanos plásticos habían creado. Sus joyas eran tan extravagantes que parecía un árbol de Navidad humano, y su cabello estaba peinado en un elaborado recogido que le había llevado 3 horas. Don Esteban no era un holgazán. Vestía un smoking de diseño italiano que había costado más de $20,000, y sus zapatos de piel de cocodrilo relucían bajo la lámpara de araña. Se movía entre los invitados como un pavo real exhibiendo su plumaje, riendo a carcajadas, hablando demasiado alto, intentando desesperadamente impresionar a quienes ya eran más ricos y poderosos que él. El salón principal se transformó en un sueño o en una pesadilla, según la perspectiva. Las mesas relucían con costosos cristales y porcelanas, los arreglos florales eran obras de arte vivientes, y el aroma de flores exóticas se mezclaba con los aromas de los vinos franceses más caros que se podían comprar. «¡Camareros! ¿Dónde están los camareros?», gritó nervioso don Esteban, a pesar de que había al menos 20 camareros circulando con bandejas de champán y canapés exquisitos. La orquesta tocaba suavemente en el jardín, creando una elegante banda sonora para las conversaciones que se desarrollaban en los rincones. Era el tipo de evento que costaba más de lo que mucha gente gana en toda su vida. Lucía, Regina apareció en la cocina como una aparición roja,
Necesito que sirvas los canapés en la biblioteca. Hay unos invitados importantes hablando allí. Sí, señora. Lucía cogió una bandeja de plata llena de exquisiteces culinarias y se dirigió a la biblioteca, intentando moverse como una sombra por los pasillos abarrotados. Había aprendido a volverse prácticamente invisible en eventos como este. En la biblioteca, encontró a un grupo de 5 hombres poderosos hablando de negocios en voz baja. Era el tipo de conversación en la que millones de dólares se intercambiaban con un apretón de manos informal. «Oh, gracias», dijo uno de ellos distraídamente cuando le ofreció la bandeja sin siquiera mirarla. Lucía se marchaba en silencio cuando escuchó una conversación que la hizo detenerse un segundo. «¿Conoce usted a los Montenegro desde hace mucho tiempo?», preguntó un empresario internacional. «Hace unos años», respondió otro. «Esteban es ambicioso, lo reconozco, pero hay algo en él que me molesta. Quizás sea su forma de tratar a quienes considera inferiores. Yo también lo noté. La forma en que le hablaste a ese empleado esta tarde fue vergonzosa. La gente así muestra su verdadera cara cuando cree que nadie importante está mirando». Lucía salió de la biblioteca con el corazón acelerado. Incluso la élite notaba la crueldad de don Esteban. Esto la hizo preguntarse si acaso no era la única que percibía la frialdad que se escondía tras tanta ostentación. De vuelta en el salón principal, la fiesta estaba en su apogeo. Las risas resonaban en los rincones, se escuchaban animadas conversaciones en varios idiomas y el champán corría como el agua. Era el colmo de la sofisticación social. Don Esteban subió a una pequeña plataforma y golpeó el costado de su copa de cristal para llamar la atención. «Amigos», gritó con la sonrisa más falsa que pudo, «bienvenidos a nuestro humilde hogar». Un aplauso cortés resonó en toda la sala. «Esta noche es especial por muchas razones», continuó, «pero principalmente porque tengo el privilegio de presentarles a uno de los mejores pianistas del mundo, Alessandro Márquez». Los aplausos se intensificaron cuando Alessandro se acercó al piano. Saludó amablemente al público, pero Lucía notó que sus ojos parecían buscar a alguien entre el personal. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y él asintió casi imperceptiblemente. «El maestro Márquez nos presentará algunas de las composiciones más hermosas jamás escritas», continuó don Esteban. «Es un honor indescriptible tener a un artista de su calibre en nuestra casa». Alessandro se sentó al piano, ajustó su postura y comenzó a tocar. La primera pieza fue un preludio de Bach, ejecutado con absoluta perfección técnica. La sala se llenó de una música tan hermosa que incluso las conversaciones interrumpieron. Lucía, que servía discretamente en los rincones de la sala, se sintió transportada a otro mundo. La música de Alessandro era técnicamente perfecta, pero había algo en ella que conmovía mucho más allá de la técnica. Llegaba al alma. Los invitados quedaron visiblemente impresionados. Algunas damas se secaron discretamente las lágrimas de emoción, y los hombres asintieron con la cabeza en respetuoso gesto de aprobación. Don Esteban y Regina intercambiaron miradas de inmensa satisfacción. La fiesta fue todo un éxito. Alessandro terminó la primera pieza y recibió un cálido aplauso. Se puso de pie, hizo una elegante reverencia y anunció: «Ahora, algo un poco diferente. Una composición de Chopin que considero una de las más hermosas jamás escritas». Mientras los primeros acordes del nocturno en mi bemol mayor resonaban por la sala, Lucía sintió que se le aceleraba el corazón. Era la misma canción que él había tocado durante el ensayo de la tarde, la misma que su padre había intentado enseñarle años atrás. La ejecución fue impecable, cada nota nítida y conmovedora. Los invitados quedaron fascinados por la belleza de la actuación. Fue justo el momento que don Esteban había soñado, que su fiesta fuera recordada como un hito cultural en la ciudad. Pero entonces, a mitad de la segunda parte de la composición, algo empezó a ir mal. Alessandro empezó a sudar profusamente. Sus manos, normalmente firmes y precisas, empezaron a temblar casi imperceptiblemente. Intentó continuar, pero las notas empezaron a sonar forzadas e imprecisas. Algunos invitados intercambiaron miradas preocupadas. Don Esteban y Regina estaban visiblemente nerviosos, sin comprender lo que estaba sucediendo. Alessandro luchó por lograr unos cuantos compases más,
Pero luego, en medio de un pasaje particularmente complejo, sus manos simplemente se detuvieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 de los invitados más ilustres de la ciudad observaban fijamente al famoso pianista que acababa de terminar su actuación. «Lo siento», dijo Alessandro con voz temblorosa, poniéndose una mano en la frente. «Me siento. No me encuentro bien». Y fue en ese momento que Dios decidió que era el momento de transformar el orgullo en humildad, la ostentación en adoración y a un simple empleado en un instrumento de su gloria. El escenario estaba listo, el público estaba presente, y el piano, ese Steinway de $50,000 del que don Esteban estaba tan orgulloso, esperaba manos mucho más humildes, pero infinitamente más ungidas. El malestar de Alessandro fue tan repentino como desconcertante. En un momento tocaba con su habitual maestría, y al siguiente, sus manos temblaban incontrolablemente y gotas de sudor le corrían por la frente a pesar del gélido aire acondicionado de la sala. «¿Maestro?» Don Esteban se acercó al piano intentando mantener una sonrisa tensa. «¿Está todo bien?» Alessandro intentó recomponerse, secándose la cara con un pañuelo de seda. Disculpa. Debe ser algo que comí, o quizás el jet lag del viaje». Pero su voz era débil, y cuando intentó tocar de nuevo, le temblaban tanto las manos que las teclas sonaban como una cacofonía discordante. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos, visiblemente incómodos con la situación. «Un vaso de agua, por favor», sugirió Regina, con la voz cargada de pánico apenas disimulado. Era su fiesta perfecta, su momento de gloria social, y todo se desmoronaba ante sus ojos. «No, creo que necesito un poco de aire fresco». Alessandro se levantó, tambaleándose ligeramente. «Lo siento, pero no podré continuar con la presentación». Las palabras cayeron sobre la sala como una bomba. El silencio era tan denso que se oía el tic-tac del reloj de pie en la esquina. 250 invitados, VIP, miraban fijamente a don Esteban, esperando una solución a este desastre social. Pero maestro», balbuceó don Esteban, «seguramente podrá, quizás después de un pequeño descanso». «Lo siento mucho», dijo Alessandro mientras uno de los camareros lo ayudaba, «pero no me encuentro bien, tendré que irme». Don Esteban observó horrorizado cómo escoltaban fuera de la sala al pianista por el que había pagado $100,000. Tenía el rostro rojo de vergüenza y apenas contenía la ira. El murmullo entre los invitados se hizo más fuerte. Conversaciones susurradas en varios idiomas comenzaron a resonar por todo el salón. «Qué situación tan vergonzosa. Nunca había visto algo así en un evento de este nivel. ¿Qué pudo haber pasado? Quizás deberíamos irnos». Esa última frase fue lo que más aterrorizó a don Esteban. Si los invitados empezaban a marcharse, su reputación social quedaría arruinada. Toda la fortuna gastada, todos los preparativos meticulosos, toda la ostentación cuidadosamente planeada, todo sería en vano. «Damas y caballeros», volvió a subir a la pequeña plataforma, intentando desesperadamente salvar la situación. «Disculpen las molestias. Estoy seguro de que el maestro Márquez se recuperará pronto». Pero sus palabras sonaron huecas. Algunos huéspedes ya estaban mirando sus teléfonos, claramente considerando si quedarse o no. Regina se acercó a su marido y le susurró con urgencia: «Haz algo. Si esta fiesta fracasa, nuestra reputación quedará arruinada». «¿Qué quieres que haga?», susurró. «No puedo obligar a ese hombre a tocar si está enfermo». «Entonces busca a otro pianista, llama a alguien». «¿A estas horas de la noche? ¿Venir aquí ahora? ¿Estás loco?». La desesperación de la pareja era palpable. Lo habían invertido todo en esta fiesta. No solo dinero, sino también su credibilidad social. Si fracasaba, sería el fin de sus aspiraciones a la alta sociedad. Fue en ese momento de caos y desesperación que una suave voz se elevó desde un rincón del salón: «Disculpe». Todos se giraron para ver quién había hablado. Para sorpresa de todos, era Lucía. Estaba de pie cerca de una de las columnas de mármol, con una bandeja vacía en la mano y la mirada serena fija en el piano abandonado. «¿Qué dijiste?», preguntó don Esteban, incrédulo de que un sirviente se atreviera a hablar en un momento como ese. Lucía respiró hondo, sintiendo como si una fuerza sobrenatural la impulsara hacia adelante. Era como si una voz interior le susurrara:
No tengas miedo. Este es el momento. Dije, disculpe, señor. Su voz era suave, pero con una extraña convicción. Si me lo permite, ¿puedo tocar? El silencio que siguió fue aún más profundo que cuando Alessandro se detuvo. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Regina fue la primera en reaccionar, y su reacción fue explosiva. ¡Tú!, gritó, y su voz resonó por el pasillo como un trueno. ¿Crees que puedes? ¿Quieres decir que puedes tocar? La pregunta estaba tan cargada de burla e incredulidad que varios invitados se giraron para observarla con más atención. La idea de que una empleada doméstica se ofreciera a reemplazar a un pianista de renombre internacional era tan absurda que rozaba lo cómico. ¿Una criada?, continuó Regina, elevando la voz una octava entera. ¿Una sirvienta ignorante que apenas sabe leer ni escribir se cree capaz de tocar un piano Steinway de $50,000? Risas nerviosas comenzaron a resonar entre algunos invitados. La situación era tan surrealista que algunos no sabían si reír o avergonzarse. Ni siquiera sabes limpiar bien los pisos. Regina estaba completamente perdida. ¿Y ahora quieres jugar con ministros y senadores? ¿Estás loca? Don Esteban observaba la escena con una mezcla de furia y desesperación. Por un lado, estaba furioso por la audacia de Lucía. Por otro, yo estaba tan desesperado que consideraba cualquier opción. «Esto es ridículo», murmuró, pero su voz carecía de su convicción habitual. Lucía permaneció inmóvil, con la mirada fija en el piano. Sentía el peso de 250 pares de ojos sobre ella, oía los murmullos burlones, percibía las oleadas de desprecio que emanaban de Regina, pero en su interior, una voz susurraba palabras que su padre le había dicho años atrás. «Hija, cuando Dios quiera usarte, Él preparará el camino. Solo necesitas tener fe y dar el primer paso». «Señora Regina», dijo finalmente Lucía, con una voz que cobraba una extraña fuerza. «Entiendo que la situación es inusual, pero mi padre me enseñó a tocar el piano. Sé que no soy una profesional como el maestro Alessandro, pero nada», la interrumpió Regina brutalmente. «Eres una criada, una sirvienta. No tienes formación musical, ni técnica, absolutamente nada que te califique para tocar en un evento de esta magnitud». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos parecían divertidos por el drama que se desarrollaba, otros claramente avergonzados por la cruel humillación pública. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la sala se alzó una voz masculina. «Deja que lo intente». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era el ministro de Economía, un hombre conocido por su pragmatismo y serenidad empresarial. «¿Ministro?», balbuceó sorprendido don Esteban. «Mira», dijo el ministro acercándose, «la situación ya es vergonzosa. Tenemos 200 personas aquí. Una fiesta carísima que no puede acabar en un fiasco. Si la chica dice que sabe tocar, ¿qué hay de malo en intentarlo? En el peor de los casos, no empeorará más de lo que ya está». Regina estaba furiosa. Que un invitado tan importante la contradijera delante de todos era una humillación inesperada. «Pero ministro», intentó argumentar, «seguramente no cree que una criada». «Señora Montenegro», la interrumpió con autoridad el ministro. «En 40 años de vida pública he aprendido que a veces las soluciones surgen de los lugares más inesperados». Un murmullo de aprobación resonó entre algunos invitados. La intervención del ministro había cambiado por completo la dinámica de la situación. Don Esteban miró a su esposa, luego al ministro, luego a los invitados expectantes y, finalmente, a Lucía. Estaba acorralado. Negar la petición del ministro sería una ofensa política que no podía permitirse. «Yo dudo. Supongo, si el ministro piensa que...». «Genial», aplaudió el ministro. «A ver qué puede hacer la chica». Regina temblaba de rabia, pero no podía contradecir públicamente a un ministro de Estado. Lucía caminó lentamente hacia el piano, sintiéndose como si flotara. Cada paso resonaba en el silencio absoluto de la sala. 250 pares de ojos la seguían, algunos curiosos, otros escépticos, muchos con maliciosa diversión. Al llegar al piano se detuvo un momento, contemplando el teclado impecable. Era exactamente como lo había soñado tantas veces.
un instrumento perfecto, esperando sus manos. «Bueno», dijo en voz baja dirigiéndose a los invitados. «Me disculpo de antemano si no cumplo con sus expectativas. No soy una profesional como el maestro Alessandro». Su genuina humildad contrastaba tan marcadamente con la arrogancia que había impregnado toda la fiesta que algunos invitados se sintieron inexplicablemente conmovidos. «Pero», continuó Lucía sentándose al piano, «mi padre siempre me decía que la música sale del corazón, no de las manos, y si me lo permiten, me gustaría tocar algo en su memoria». Ajustó su posición, respiró profundamente y colocó sus manos sobre las teclas. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de todos los que estaban en esa habitación. Las primeras notas que salieron del piano fueron vacilantes, como si Lucía estuviera poniendo a prueba no solo el instrumento, sino también su propio coraje. Sus manos temblaban ligeramente, no por falta de destreza, sino por el peso de 250 pares de ojos sobre ella. Regina observaba con una sonrisa cruel, esperando con ansias el momento de humillar aún más a la empleada. «Mira», le susurró a una mujer a su lado, «ni siquiera sabe empezar bien». Don Esteban estaba rojo de vergüenza anticipada. ¿Cómo les explicaría a sus importantes invitados que había permitido que una criada avergonzara a todos en su propia fiesta? Pero entonces, algo mágico empezó a suceder. Tras los primeros acordes vacilantes, las manos de Lucía encontraron el ritmo. Había elegido Amazing Grace, la canción favorita de su padre, la que tocaba los domingos por la mañana antes de ir a la iglesia. Era una melodía sencilla, pero en las manos de Lucía empezó a adquirir una belleza etérea. Los primeros minutos fueron técnicamente buenos, pero aún se sentía cierta tensión en el ambiente. Algunos invitados hablaban en voz baja, otros revisaban sus teléfonos. La actuación fue aceptable, pero no extraordinaria. Regina prácticamente se mordía las uñas de la ansiedad. «¿Dónde está el desastre?», pensó. «¿Cuándo se humillará por completo?». Pero mientras Lucía seguía tocando, algo empezó a cambiar. Sus manos dejaron de temblar, sus hombros se relajaron. Era como si poco a poco olvidara dónde estaba y con quién estaba. La música empezó a fluir con más naturalidad, con más emoción. No era la técnica perfecta de Alessandro. Había pequeñas imperfecciones aquí y allá. Pero había algo en la interpretación de Lucía que conmovió profundamente a los oyentes. Ella realmente puede tocar», murmuró sorprendida una de las socialites. «No es técnicamente perfecta», comentó un crítico musical que estaba entre los invitados, «pero hay algo genuino en su actuación». Regina sintió una oleada de pánico. Esto no iba según lo planeado. Esperaba un fiasco total, una humillación total que justificara el despido de Lucía delante de todos. En cambio, la empleada la estaba tocando. «Esto no puede estar pasando», le susurró a don Esteban. «Detén esto antes de que se crea demasiado importante». Pero don Esteban quedó fascinado con lo que escuchó. La música era hermosa, no podía negarlo, y los invitados, lejos de parecer avergonzados, comenzaban a prestar genuina atención a la actuación. Al llegar el final de Amazing Grace, un silencio respetuoso invadió la sala. No era el silencio incómodo de antes, sino algo diferente, una especie de anticipación. Lucía terminó la canción y apartó las manos del teclado. Por un momento, nadie se movió. Entonces comenzaron los aplausos. No eran entusiastas, pero sí sinceros. «Muy hermoso», dijo el ministro de Economía, acercándose al piano. Su interpretación fue conmovedora. Regina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Un elogio del ministro? ¿Para una criada? Eso era inaceptable. «¡Ay, por favor!», exclamó tan fuerte que varios invitados la oyeron. «¡Qué amable! Era solo una cancioncita sencilla que cualquier niño de 5 años podría tocar». Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. El comentario de Regina había sido innecesariamente cruel. Además, continuó Regina con la voz cargada de veneno. «¿Tocar música gospel en una fiesta elegante? ¡Qué ingenua! Esta no es una iglesia de barrio». Las palabras fueron como una paliza pública. Lucía bajó la mirada, sintiendo la familiar oleada de humillación que Regina sabía infligir también. «Regina»,
susurró don Esteban con urgencia. Estás exagerando. ¿Exageras? Regina alzó aún más la voz. Soy realista. No podemos permitir que una criada piense que puede igualar a nuestros huéspedes. Tiene que saber cuál es su lugar. La incomodidad en la sala era palpable. Muchos invitados apartaron la mirada, visiblemente incómodos con la crueldad gratuita que presenciaban. Fue entonces cuando Lucía hizo algo que sorprendió a todos. En lugar de levantarse e irse humillada, como Regina esperaba, permaneció sentada al piano. Señora Regina, dijo en voz baja, tiene razón. Solo soy una criada y no tengo derecho a robarle el tiempo a sus importantes invitados. Regina sonrió triunfante, pensando que finalmente había roto el espíritu del empleado. Pero, continuó Lucía, con un tono diferente en su voz, si me lo permiten, me gustaría tocar una canción más. No para mí, sino en honor a todos los padres que se esfuerzan por darles lo mejor a sus hijos, para todos aquellos que sueñan con días mejores. El silencio que siguió fue profundo. Había algo en la voz de Lucía, una serena dignidad que contrastaba marcadamente con la amargura de Regina. ¡Qué descaro!, estalló Regina. ¿Crees que puedes dar un discurso a nuestros invitados? ¿Crees que tienes derecho a...? Déjala jugar, interrumpió una voz femenina desde el fondo de la sala. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era doña Mercedes, la viuda del expresidente, una mujer de 75 años cuya opinión tenía un inmenso peso en la sociedad. Doña Mercedes, balbuceó Regina sorprendida. En 75 años de vida, dijo la dama, acercándose lentamente con su bastón de marfil. He aprendido a reconocer cuando alguien tiene algo genuino que ofrecer. Deja que la niña toque. Regina se quedó sin palabras. Que el ministro de Economía la contradijera ya había sido bastante difícil. Que doña Mercedes la contradijera era prácticamente una condena social. Yo, tartamudeó Regina. Además, continuó doña Mercedes, con la autoridad de quien ha visto nacer y morir presidentes, ya es hora de que este partido tenga algo de alma real. Y fue en ese momento que Lucía supo, con una certeza que venía directamente del cielo, que Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario. Volvió a colocar las manos sobre el teclado, pero esta vez sin vacilación. Fue como si una fuerza sobrenatural se hubiera apoderado de sus manos, de su alma, de todo su ser. Las primeras notas de la segunda canción resonaron en la sala con una pureza cristalina que hizo que incluso los más escépticos prestaran atención. Pero nadie, ni siquiera Lucía, estaba preparado para lo que vino después. La segunda canción que Lucía eligió fue «Cuán grande eres», un himno que su padre solía tocar cuando quería expresar pura adoración. Pero esta vez, algo completamente diferente sucedía con sus manos. Era como si años de práctica con el pequeño teclado electrónico en casa no hubieran sido más que una preparación para este momento. El Steinway respondió a su toque con una riqueza de sonido que nunca antes había experimentado. Cada nota resonó por la habitación con una claridad cristalina que le aceleró el corazón. «Dios mío», susurró Carmen observando desde la puerta de la cocina. Nunca había tocado así. Y era cierto. Lucía tocaba a un nivel que trascendía su experiencia técnica. Era como si manos invisibles la guiaran, como si décadas de maestría hubieran sido depositadas en sus manos en un instante. Los invitados comenzaron a presentir que algo extraordinario estaba sucediendo. Las conversaciones cesaron por completo. Guardaron los teléfonos. Toda la atención se centró en el joven empleado que estaba transformando un instrumento carísimo en un puente entre el cielo y la tierra. Don Esteban observaba con una mezcla de asombro y confusión. La mujer sentada al piano ya no parecía la misma empleada tímida a la que humillaba a diario. Una transformación se estaba produciendo ante sus ojos. Regina estaba petrificada. No era posible. ¿Cómo podía una criada sin educación formal producir música de tal calidad? ¿Cómo podían esas manos, que ella consideraba solo aptas para limpiar y servir, crear algo tan hermoso? Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma. Pero estaba sucediendo, y a medida que la canción avanzaba, algo aún más sobrenatural comenzó a ocurrir.
La atmósfera en la sala comenzó a cambiar físicamente. Era como si el aire mismo se volviera más denso, más cargado. Algunos invitados sintieron una extraña emoción apoderándose de sus corazones, una mezcla de nostalgia, esperanza y algo que no podían identificar. Lucía no solo tocaba notas, contaba una historia. La historia de un padre trabajador que le enseñó a su hija sobre la fe y la esperanza. La historia de sueños que parecían imposibles pero que nunca murieron del todo. La historia de una dignidad que no se podía comprar ni vender. «Es imposible», susurró uno de los críticos musicales presentes. Su técnica no es perfecta, pero su interpretación... Nunca había escuchado nada igual. Y luego, cuando la canción llegó a su clímax, Lucía hizo algo que nadie esperaba. Ella empezó a cantar. La voz de Lucía se elevó como un susurro angelical, tan suave que algunos invitados al principio creyeron que la estaban imaginando. Pero cuando la letra de «Cuán grande eres» empezó a resonar por el salón, no hubo duda. Estaba cantando. «Oh Señor, Dios mío, cuando con asombro considero todos los mundos que tus manos han creado». Su voz no estaba técnicamente entrenada como la de una cantante profesional, pero había algo en ella que trascendía la técnica. Era pura, genuina, llena de una fe tan profunda que parecía materializarse en el aire. El efecto fue instantáneo y abrumador. Doña Mercedes, viuda del expresidente, sintió que le temblaban las manos. En sus 75 años de vida, había escuchado a los cantantes más grandes del mundo, asistido a óperas famosas y sido invitada a conciertos privados de artistas de renombre. Pero nunca, jamás, había escuchado una voz que le llegara tan profundamente al alma. Veo las estrellas, oigo el trueno rodante. Tu poder se manifiesta en todo el universo. Lucía continuó cantando, y sus palabras parecían tener un peso espiritual que penetraba el corazón de cada persona presente. No eran solo palabras en inglés, eran oraciones que cobraban vida, súplicas que se materializaban, adoración hecha tangible. El ministro de Economía, conocido por su serenidad y pragmatismo, sintió algo extraño en el pecho. Una emoción que no había experimentado en décadas comenzó a tomar forma. Vulnerabilidad, humildad, reconocimiento de algo superior a él. Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador para ti. Cuán grande eres, cuán grande eres. La voz de Lucía se intensificó, pero no aumentó de volumen. Era como si canalizara una fuerza que provenía de mucho más allá de sí misma. Sus palabras resonaron por los pasillos de mármol, se elevaron por las lámparas de cristal y penetraron hasta los corazones más duros. Una de las socialites, famosa por su frivolidad y superficialidad, sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Ni siquiera sabía por qué lloraba. La letra estaba en inglés y no entendía bien el idioma. Pero había algo en la música, algo en la voz, algo en la atmósfera que conmovía partes de su alma que había olvidado que existían. Cuando deambulo por los bosques y claros y oigo a los pájaros cantar dulcemente en los árboles, don Esteban permaneció inmóvil, como congelado en el tiempo. El hombre que pasó días humillando y despreciando a esta joven estaba descubriendo que ella poseía algo que todo su dinero jamás podría comprar: una conexión directa con lo divino. Su mente racional se esforzaba por encontrar explicaciones. Es solo una canción, intentaba convencerse. Debió haberla aprendido en alguna iglesia de las afueras. Pero su corazón sabía que lo que oía trascendía cualquier explicación lógica. Cuando miro hacia abajo desde la imponente montaña y escucho el arroyo y siento la suave brisa, la música seguía fluyendo, y con ella, algo extraordinario comenzó a suceder en la sala. Quienes habían acudido motivados únicamente por su estatus social, la política o los negocios, comenzaron a sentir que sus prioridades eran cuestionadas. La pura belleza de esa voz exponía el vacío de sus vidas doradas. Regina observó con horror cómo sus invitados más distinguidos se conmovían visiblemente ante la empleada a la que tanto despreciaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una sirvienta ignorante lograba lo que ella nunca había podido? Impresionar de verdad a estas personas. Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador para ti. Cuán grande eres, cuán grande eres. El coro resonó de nuevo,
y esta vez varias personas en la sala sintieron como si sus almas cantaran de verdad. No con sus voces, sino con algo mucho más profundo, con su esencia más íntima, con las partes de sí mismos, raramente tocadas por la rutina mundana del poder y la riqueza. Uno de los senadores, conocido por su corrupción y cinismo político, sintió algo que no había experimentado desde la infancia, la sensación de que había algo puro en el mundo, algo que valía la pena proteger y honrar. Carmen, observando desde la puerta de la cocina junto con otros empleados, susurró entre lágrimas: «Es como si los ángeles cantaran a través de ella». Y quizá lo eran, porque lo que ocurría en esa sala no era solo una actuación musical. Era una manifestación de lo sagrado en medio de lo profano, de la humildad triunfando sobre el orgullo, de la fe genuina exponiendo la vacuidad del materialismo. Y cuando pienso que Dios, sin perdonar a su Hijo, lo envió a morir, apenas puedo asimilar. Palabras de sacrificio y amor divino impregnaron la sala como luz pura. Personas que habían pasado años acumulando egoístamente riqueza y poder comenzaron a confrontarse con conceptos de amor sacrificial y propósito superior. La transformación era visible en sus rostros. Las expresiones de arrogancia y superioridad dieron paso a algo mucho más humano: vulnerabilidad, genuina admiración y el reconocimiento de que estaban presenciando algo extraordinario, que en la cruz, llevando con alegría mi carga, Él sangró y murió para quitar mi pecado. Lucía llegó al versículo sobre el sacrificio de Cristo, y fue en ese momento que lo sobrenatural invadió definitivamente la sala. Ya no eran solo sus cuerdas vocales las que producían sonido, era como si el cielo mismo descendiera sobre ese ostentoso salón. Entonces canta mi alma, mi Dios Salvador, para ti, cuán grande eres, cuán grande eres. Cuando Lucía cantó el coro final, su voz adquirió una cualidad etérea que hizo que incluso los más escépticos cuestionaran sus creencias. Era humanamente imposible para una empleada doméstica, sin formación vocal profesional, producir un sonido tan angelical. Pero lo que vino después superaría incluso este momento de trascendencia, porque Dios apenas comenzaba a manifestar su poder a través de una joven que el mundo consideraba insignificante. Mientras las notas finales de «Cuán grande eres» resonaban por la sala, un silencio sagrado se apoderó de todos los presentes. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo mucho mayor, como si el aire mismo vibrara con energía divina. Lucía permaneció sentada al piano, con las manos aún sobre las teclas, pero con los ojos cerrados en una expresión de profunda paz. Era como si estuviera en comunión directa con el Creador del universo, completamente ajena a los 250 invitados que la observaban con asombro. Durante largos segundos, nadie se movió. Entonces empezó a suceder algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Doña Mercedes, viuda del expresidente, fue la primera. Las lágrimas que brotaron durante la canción continuaron, pero ahora estaban acompañadas de algo más profundo. Empezó a temblar, no de frío ni de nerviosismo, sino como si una fuerza poderosa recorriera su frágil cuerpo de 75 años. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al pecho. «Dios mío». Sus palabras fueron como una señal. Una oleada de emoción sobrenatural comenzó a extenderse por la sala como fuego que se extiende por la paja seca. El ministro de Economía, ese hombre pragmático y calculador, sintió que le flaqueaban las piernas. Intentó mantener la compostura, intentó racionalizar lo que sentía, pero una fuerza mayor actuaba en su contra. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y por primera vez en décadas no le importó su imagen pública. «Lo siento», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. «Lo siento por todo». Una de las socialites, famosa por su frivolidad, cayó de rodillas allí mismo, en medio del salón de mármol. Su vestido de diseñador se desparramó a su alrededor, pero no le importó. Sollozaba desconsoladamente, como si décadas de vacío existencial se estuvieran purgando de su alma. El fenómeno se extendió como una epidemia espiritual. Uno a uno, los huéspedes más poderosos e influyentes de la ciudad comenzaron a ser conmovidos por algo que trascendía por completo su comprensión racional. Uno de los senadores corruptos cayó postrado en el suelo, repitiendo entre lágrimas:
¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? El crítico musical que había comentado la técnica imperfecta de Lucía ahora lloraba profusamente, susurrando: en 40 años de música, nunca he escuchado, nunca he sentido. Esto no es humano. Regina observaba la escena con creciente horror. Sus invitados VIP, a quienes tanto deseaba impresionar, se comportaban como fanáticos religiosos de una secta suburbana. Era justo lo contrario de lo que había planeado para su sofisticada fiesta. «Basta», gritó, intentando desesperadamente controlar la situación. «¿Te has vuelto loco? Es solo una canción. Una canción». Pero sus palabras fueron como gotas de agua intentando apagar un incendio. La presencia que había descendido sobre la habitación era mucho más poderosa que cualquier intento humano de controlarla. Alessandro Márquez, el famoso pianista que se había marchado indispuesto, había regresado silenciosamente a la sala, atraído por la música que podía oír incluso desde lejos. Ahora, de pie en la entrada, observaba la escena con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Dios mío», susurró, «en 30 años tocando en los mejores teatros del mundo, nunca he visto el poder de la música manifestado así». Se acercó lentamente, como si entrara en un templo sagrado. Al llegar al piano, se arrodilló junto a Lucía. «Perdóname», dijo con la voz cargada de emoción. «Perdona mi arrogancia, perdona mi orgullo profesional. Tienes algo que perdí hace mucho tiempo. Tienes la unción». Don Esteban permanecía de pie en medio de la habitación como una estatua. Su rostro palidecía y sus manos temblaban incontrolablemente. El hombre que había pasado días humillando a Lucía ahora se enfrentaba a la realidad de que ella poseía un poder que jamás podría comprar, controlar ni comprender. La resiliencia que había forjado durante décadas de cinismo y materialismo empezó a desmoronarse como azúcar bajo la lluvia. Recuerdos de la infancia, cuando aún iba a la iglesia con su abuela, empezaron a aflorar. Recuerdos de cuando aún creía en algo más grande que el dinero y el poder. «No», intentó resistirse. «Esto no es real. Es solo histeria colectiva». Pero mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era como si décadas de dureza de corazón se estuvieran haciendo añicos. Carmen y los demás empleados observaban desde la entrada, muchos llorando de emoción. «Es un milagro», susurró Carmen. «Es la mano de Dios moviéndose». Lucía finalmente abrió los ojos, y al hacerlo, su rostro irradiaba una luz que parecía sobrenatural. No era solo un reflejo de las lámparas de araña, sino algo que provenía de su interior, una luminosidad que hacía que la gente apartara la mirada por su intensidad. «Señor», susurró, y su voz resonó en el silencioso pasillo. «Gracias por usarme como instrumento de tu gloria». Y fue en estas sencillas y humildes palabras que muchos de los presentes reconocieron la verdad. No estaban en presencia de un empleado talentoso, sino de un instrumento escogido por Dios para demostrar su poder ante los poderosos de la tierra. El salón se había convertido en un altar espontáneo de adoración y quebrantamiento. Quienes habían acudido allí motivados por el estatus, la política y los negocios ahora estaban de rodillas, confrontados con la realidad de que existe un reino mucho mayor que todos los imperios terrenales. Y en el centro de todo, sentado ante el piano de $50,000, una simple sirvienta doméstica que se había convertido en el instrumento a través del cual el cielo tocaba la tierra. Regina Montenegro se encontraba en el centro del salón, rodeada de 250 de los invitados más importantes de la ciudad, todos llorando, arrodillados o en un estado de profunda adoración. La fiesta que había planeado meticulosamente para impresionar a la élite se había convertido en algo que no podía comprender ni controlar. «Esto no puede estar pasando», se repetía a sí misma, viendo a ministros, senadores y empresarios multimillonarios comportándose como fieles de una iglesia pentecostal. Doña Mercedes, la mujer más respetada de la alta sociedad, estaba de rodillas sobre el suelo de mármol, con las manos levantadas hacia el cielo y las lágrimas corriendo por su rostro arrugado mientras repetía: «Gracias, Señor, gracias por recordarme quién soy realmente». El ministro de Economía, a quien Regina tanto quería impresionar,
Estaba postrado en el suelo, sollozando como un niño. Perdóname por toda la corrupción. Perdóname por haberme vendido al dinero. ¡Perdóname! ¡Alto!, gritó Regina, y su voz resonó por todo el pasillo. Perdiste la cabeza. Levántate. Compórtate como gente civilizada. Pero era como si fuera invisible. La presencia que había descendido sobre la sala era tan poderosa que ahogó cualquier intento humano de interferir. Regina se acercó a uno de los senadores que lloraba desconsoladamente. «Senador Augusto», lo sacudió por los hombros. «¿Qué es esto? Contrólate. Eres un hombre público». El senador la miró y Regina retrocedió sobresaltada. Había algo diferente en esa mirada, una profunda paz mezclada con genuina tristeza. «Regina», dijo en voz baja, «¿no lo entiendes? Estamos en la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso?» «¿Presencia de Dios?», estalló Regina. «Ustedes son los que se han vuelto completamente locos. Es solo una criada tocando el piano, una sirvienta ignorante que ni siquiera sabe leer bien». Pero mientras hablaba, algo extraño sucedía en su interior. La música de Lucía había cesado, pero el efecto seguía resonando en su corazón. Era como si, por primera vez en décadas, se viera obligada a mirarse de verdad. Observó a Lucía, todavía sentada al piano, irradiando una paz y dignidad que contrastaba marcadamente con su propia amargura. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una empleada a la que trataba como basura mantener tanta serenidad? ¿Tanta nobleza de espíritu? «No», murmuró Regina para sí misma. «Esto no está bien. Esto va en contra de todo el orden natural de las cosas». Había construido toda su identidad en torno a la superioridad social, el dinero y el estatus. La idea de que una criada pudiera poseer algo más valioso que todas sus riquezas era simplemente inaceptable. Pero entonces, al observar la sala, vio algo que la conmovió profundamente: reconocimiento. No solo emoción, sino un reconocimiento genuino en los rostros de los invitados. Habían encontrado algo que ella se dio cuenta que nunca había poseído. Alessandro Márquez se acercó a Regina con el rostro todavía surcado de lágrimas. «Señora Montenegro», dijo en voz baja, «en 30 años tocando para reyes y presidentes, nunca había presenciado algo así. Esta joven posee algo que trasciende cualquier educación musical formal». Regina lo miró con incredulidad. «¿Tú también?» ¿El gran Alessandro Márquez se dejó llevar por esta actuación? ¿Una puesta en escena? Alessandro negó lentamente con la cabeza. «Señora, lo que presenciamos aquí no puede ser una puesta en escena. Es imposible fingir lo que ocurrió en esta habitación». Regina sintió una oleada de desesperación. Si incluso Alessandro, el famoso artista por el que había pagado una fortuna, validaba a Lucía, entonces su mundo se estaba desmoronando. Recurrió a su marido con la esperanza de encontrar un aliado en su resistencia ante el absurdo que estaba ocurriendo. Pero lo que vio la impactó aún más. Don Esteban se encontraba cerca de una de las columnas de mármol, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Le temblaban las manos y parecía estar luchando contra una poderosa fuerza interior. «¡Esteban!». Regina corrió hacia él. «Por Dios, tú tampoco. Somos gente racional. Somos gente culta. No podemos dejarnos llevar por este fanatismo religioso». Don Esteban la miró y Regina vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Vulnerabilidad genuina. «Regina», susurró, «¿cuándo fue la última vez que sentiste paz? Paz de verdad, no la satisfacción superficial de comprar algo caro o humillar a alguien». «¿Paz?», gritó Regina. «Lo tengo todo. Tengo dinero, estatus, respeto. ¿Qué más necesito?» «¿Pero eres feliz?», preguntó Lucía, que se había levantado del piano y se había acercado discretamente. Regina se volvió hacia ella como una bestia acorralada. «¿Cómo te atreves a hacerme una pregunta así?». Lucía no se acobardó. Su mirada permaneció serena, llena de una compasión que enfureció aún más a Regina. «No tienes derecho», repitió Regina. «Eres una criada, una sirvienta. No tienes derecho a cuestionar mi vida». «Tienes razón», coincidió Lucía con suavidad. «Solo soy una criada.
pero hoy Dios me usó para demostrar que se preocupa por todos nosotros, incluyéndote a ti. ¿Dios?, rió Regina con amargura. No me vengas con esa charla religiosa. Si existe un Dios, claramente favorece a la gente como nosotros, que tenemos éxito y hemos construido imperios. Y aún así, dijo Lucía con dulzura, no pareces feliz. La observación fue como una puñalada en el corazón de Regina, porque era verdad. Detrás de toda la ostentación, toda la crueldad, toda la necesidad de humillar a los demás, había un inmenso vacío que llevaba décadas intentando llenar con cosas materiales. «¡Cállate!», espetó Regina, perdiendo por completo el control. «¡Cállate! No sabes nada de mi vida. Nada». Pero mientras gritaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas de ira, de frustración, de enfrentarse a verdades que no quería admitir. «¿Por qué?», susurró, dirigiéndose más a sí misma que a Lucía. «¿Por qué puedes tener algo que yo nunca tuve? ¿Por qué puedes tocar a personas a las que yo nunca podría llegar?». Era la primera vez en décadas que Regina mostraba una vulnerabilidad genuina, y fue en ese momento que Lucía hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a Regina y colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Porque Dios te ama tanto como a mí», dijo Lucía con dulzura. «La diferencia no es su amor, sino nuestra respuesta a ese amor». Regina miró esa mano en su hombro, la mano de la empleada a la que había humillado a diario durante años. Y por un instante, solo un instante, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad del perdón. Pero entonces, su orgullo tomó el control. «¡Quítame las manos de encima!», gritó, apartándose con violencia. «No necesito tu compasión. No necesito nada de ti». Salió corriendo del salón, sus tacones resonando por los pasillos de mármol, dejando atrás a 250 invitados que habían presenciado no solo una manifestación del poder de Dios, sino también la trágica resistencia del endurecido corazón humano. Lucía la vio partir con tristeza, pero sin juzgarla. Sabía que había plantado una semilla, y solo Dios podía hacerla germinar en el corazón de Regina. El salón permaneció en silencio unos instantes, hasta que don Mercedes se levantó lentamente y empezó a aplaudir. Uno a uno, los demás invitados se le unieron, pero no eran aplausos de entretenimiento, sino de reconocimiento, de gratitud por haber presenciado algo que cambiaría sus vidas para siempre. En medio de ese aplauso respetuoso y emotivo, Lucía se mantuvo humilde, sabiendo que nada de lo sucedido había venido de ella misma, sino de Dios que elige a los humildes para confundir a los sabios. Don Esteban permaneció inmóvil durante largos minutos después de que Regina saliera corriendo del salón. A su alrededor, los invitados se recompusieron poco a poco, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no era una fiesta suntuosa, sino una reunión de personas conmovidas por algo trascendental. Observó a Lucía, quien había regresado a su asiento en el piano, no para tocar, sino simplemente para agradecer en silencio a Dios por la oportunidad que le había brindado. La misma empleada a la que humillaba a diario se había convertido en el instrumento a través del cual se había cuestionado toda su visión del mundo. 55 años, murmuró para sí mismo. 55 años construyendo un imperio, acumulando riqueza, ejerciendo poder sobre otros, y esta joven lo destruye todo en una sola noche. Pero no fue destrucción. Don Esteban empezaba a comprenderlo. Fue una revelación. Fue como si se hubiera encendido una luz brillante en una habitación que había mantenido deliberadamente a oscuras durante décadas. Alessandro se acercó a él, todavía visiblemente conmovido. «Don Esteban, espero que comprenda el don que ha recibido hoy. Tener a alguien con tanta unción trabajando en su hogar es una bendición excepcional». «¿Bendición?». Don Esteban rió con amargura. «La traté como basura, todos los días, durante años». La confesión pública salió antes de que pudiera controlarse. Las palabras resonaron por el salón, oídas por los invitados más cercanos. «La humillé», continuó con la voz entrecortada. «La menosprecié. La llamé incompetente, ignorante, todo lo que se le puede llamar a una persona para sentirse inferior». Las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Y ella nunca se defendió. Nunca. Ni una sola vez. Doña Mercedes se acercó, apoyada en su bastón de marfil.
Don Esteban, reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la redención. ¿Redención? Miró a la anciana. Señora Mercedes, no lo entiende. No solo soy cruel con ella, soy cruel con todos mis empleados. Trato a las personas como objetos, como herramientas para amasar mi fortuna. Se giró hacia donde estaba sentada Lucía. Y ella tocaba música que hacía llorar a ministros, que hacía arrodillarse a senadores, que hacía cuestionar la vida a multimillonarios. Hizo en una noche lo que yo nunca logré en décadas de intentos. Lo que ella hizo, dijo Alessandro en voz baja, fue mostrar amor genuino a través de su arte, algo que no se puede comprar ni vender. Don Esteban caminó lentamente hacia el piano. Con cada paso, sentía como si décadas de corazones endurecidos se derritieran. Cuando llegó junto a Lucía, ella lo miró. No había miedo en sus ojos, a pesar de todos los años de maltrato. Solo había lástima. Lucía, dijo con voz temblorosa. Yo necesito... No me salían las palabras. ¿Cómo pedirle perdón a alguien a quien humillaste sistemáticamente? ¿Cómo reconocer que trataste como inferior a alguien infinitamente superior? Lucía se levantó del banco y lo miró fijamente a los ojos. Sí, señor. La sencillez de su respuesta, el mismo sí, señor, que le había dado cuando la humilló, derribó por completo las defensas de don Esteban. Lo siento, susurró, y luego más fuerte. Lo siento. Y entonces, delante de 250 invitados, el poderoso empresario don Esteban Montenegro cayó de rodillas ante el empleado al que había despreciado. Perdóname por todos estos años de crueldad, sollozó. Perdóname por tratarte como si fueras menos que humano. Perdóname por no reconocer que tienes algo que yo nunca tuve, verdadera dignidad. La sala quedó en completo silencio. Fue un momento tan intenso y real que incluso quienes no fueron tocados directamente por la música sintieron el peso de la reconciliación desplegándose ante sus ojos. Lucía también se arrodilló, colocándose al mismo nivel que don Esteban. Señor, dijo con dulzura, lo perdono, y más que eso, le pido a Dios que lo bendiga. ¿Cómo? Don Esteban levantó su rostro surcado de lágrimas. ¿Cómo puedes bendecirme después de todo lo que he hecho? Porque eso me enseñó mi padre, respondió Lucía, que debemos orar por nuestros enemigos, bendecir a quienes nos maltratan, no porque lo merezcan, sino porque así es el amor de Dios. Don Esteban miró aquel rostro sereno, aquellos ojos llenos de genuina compasión, y comprendió que estaba en presencia de algo que todo su dinero jamás podría comprar: la gracia. Quiero... empezó, pero se detuvo reformulándolo. Necesito cambiar, no solo contigo, sino con todos. Necesito aprender a ser humano de nuevo. Y siempre fuiste humano, dijo Lucía con una suave sonrisa. Solo que lo olvidaste por un tiempo. Don Esteban se levantó lentamente y luego ayudó a Lucía a ponerse de pie también. Al volverse hacia los invitados, vio que muchos lloraban de nuevo, no ya por la música, sino por la reconciliación que habían presenciado. Amigos, dijo, dirigiéndose a todos los presentes, esta noche vinimos aquí para una fiesta de estatus y ostentación, pero Dios tenía otros planes. Nos dio algo mucho más valioso. Nos dio la verdad. Un aplauso cordial resonó en la sala, pero don Esteban levantó la mano. Quiero que todos sepan, esta mujer, señaló a Lucía, ya no es mi empleada. A partir de hoy es mi maestra. Porque sabe algo que necesito aprender: cómo vivir con dignidad sin importar las circunstancias. Doña Mercedes golpeó el suelo con su bastón en señal de aprobación. Por fin, don Esteban, habla usted como un hombre de verdad. Y en ese momento, don Esteban se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que el respeto basado en el miedo. Había ganado el respeto basado en la humildad y la transformación genuina. El millonario había quedado destrozado, pero no destruido, sino rediseñado, transformado de un hombre que ejercía poder sobre los demás en alguien que estaba aprendiendo a servir. Y todo gracias a un sirviente ignorante que supo demostrar que la verdadera riqueza
no está en los bancos, sino en el corazón. La fiesta, que había comenzado como un despliegue de ostentación, terminó de una forma que nadie podría haber imaginado. Era casi medianoche cuando los últimos invitados se marcharon, pero no se fueron como habían llegado. Llegaron como representantes de la élite social. Se marcharon transformados. Doña Mercedes fue una de las últimas en irse. Se acercó a Lucía, quien guardaba en silencio la partitura que Alessandro había dejado en el piano. «Querida mía», dijo la anciana, tomando las manos de Lucía, «en 75 años de vida, he presenciado momentos históricos, he conocido presidentes y reyes, he presenciado acontecimientos trascendentales, pero nunca, jamás, he visto a Dios obrar con tanta claridad como esta noche». Lucía sonrió con humildad. «Doña Mercedes, fue solo Dios usando un jarrón roto. Cualquiera podría haber sido elegido». «No, querida», dijo doña Mercedes negando con la cabeza. «No cualquiera. Solo alguien que mantuvo su corazón puro a pesar de las circunstancias. Solo alguien que eligió el perdón sobre la amargura, la fe sobre la desesperación». El ministro de Economía se acercó a ellos, con el rostro aún surcado por las lágrimas por la transformación que había experimentado. «Lucía», dijo extendiendo una tarjeta dorada, «quiero que sepas, si alguna vez necesitas algo, un trabajo, ayuda para tu familia, educación, no dudes en acudir a mí. Después de lo que hiciste esta noche, tienes un amigo en el gobierno». Otros invitados se acercaron con ofertas similares. El dueño de la cadena de televisión más grande del país le ofreció su propio programa musical. Un empresario le ofreció financiar sus estudios musicales en Europa. Una socialité le ofreció un puesto de ama de llaves en su mansión, con un salario 10 veces superior, pero Lucía cortésmente declinó todas las ofertas. «Lo aprecio mucho», dijo con sinceridad, «pero pertenezco aquí, al menos por ahora». Don Esteban, que había estado observando toda la escena, se acercó. «Lucía, no tienes que quedarte aquí por obligación. Después de todo lo que has pasado». «No es una obligación, señor», lo interrumpió con suavidad. «Es un llamado. Dios me puso en esta casa por una razón, y esa razón aún no se ha cumplido». Alessandro, que había decidido quedarse hasta el final para procesar lo que había presenciado, se acercó al pequeño grupo. «Con su permiso», le dijo a don Esteban, «me gustaría ofrecerle clases de piano gratis a Lucía. Tiene un talento natural que, con el entrenamiento adecuado, puede llegar al corazón de multitudes». «Alessandro», dijo Lucía en voz baja, «te agradezco la oferta, pero el piano no es mi objetivo. Es solo una herramienta que Dios usa cuando quiere». El famoso pianista la observaba con creciente admiración. «De verdad no entiendes lo que pasó hoy, ¿verdad? No solo hiciste música, sino que canalizaste la voz del mismísimo cielo». Cuando finalmente todos los invitados se marcharon, la mansión Montenegro quedó en un silencio inquietante. Don Esteban recorrió los pasillos, contemplando los restos de la fiesta: cristales caros, flores exóticas, restos de comida elegante, y dándose cuenta de lo vacío que parecía todo comparado con lo que había experimentado cuando Lucía tocó. Carmen se acercó a él en la cocina, donde estaba ayudando a organizar las obras de la fiesta. «Don Esteban», dijo vacilante, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, Carmen. ¿Qué pasará ahora? ¿Con Lucía, con la casa, con todo?» Don Esteban suspiró profundamente. «Carmen, en una noche aprendí más sobre la vida que en 50 años de existencia. Aprendí que el verdadero poder no consiste en hacer que los demás se inclinen ante ti, sino en inclinarse para servir». Miró hacia el pasillo, donde Lucía estaba limpiando en silencio, como siempre hacía después de los eventos. «Voy a empezar por cambiar mi trato con la gente de esta casa, empezando por ella, y por ti, y por todo el personal. Y la señora Regina». Don Esteban cerró los ojos, pensando en su esposa que había huido, incapaz de aceptar la transformación que había presenciado. «Regina necesitará tiempo», dijo con tristeza. «Su corazón está más endurecido que el mío, pero rezaré por ella. Lucía me enseñó que debemos rezar por nuestros enemigos». En el salón principal, Lucía había terminado de limpiar y se encontraba frente al piano Steinway.
Pasó los dedos suavemente sobre las teclas, sin producir sonido alguno, solo la textura fresca del marfil. «Gracias, Señor», susurró, «por usarme como tu instrumento. Que tu voluntad siga haciéndose en mi vida». Dom Esteban apareció en la entrada del salón, observándola en silencio durante unos instantes. «¿Lucía?» Ella se giró. «Sí, señor». «Ya no me llames señor», dijo en voz baja. «Llámame don Esteban, o simplemente Esteban si lo prefieres». Ella sonrió. «Como quiera, don Esteban. Y quiero que lo sepas, a partir de mañana, las cosas van a ser diferentes en esta casa. Muy diferentes». «Lo sé», respondió ella simplemente. «¿Cómo puedes saberlo?» «Porque vi en tus ojos la misma transformación que vi en los invitados. Dios hizo algo nuevo en tu corazón». Don Esteban asintió, sintiéndose humillado por la sabiduría espiritual de la joven. «Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto». «¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente, después de años de humillación?» Lucía pensó un momento antes de responder. «Porque entendí que lastimamos a otros cuando estamos heridos por dentro. No fuiste cruel conmigo porque no lo mereciera. Fuiste cruel porque había dolor en tu corazón que no sabías cómo sanar. Y ahora has encontrado la cura, el amor de Dios. Y cuando realmente experimentamos este amor, ya no podemos herir a los demás». Las palabras de Lucía resonaron en el salón vacío, transmitiendo una profunda verdad que don Esteban sabía que le llevaría el resto de su vida a comprender plenamente. Esa noche, cuando Lucía finalmente llegó a casa, encontró a su familia esperándola despierta. Presintieron que algo especial había sucedido. «¿Cómo estuvo, hija?», preguntó doña María observando el rostro radiante de su hija. «Mami», dijo Lucía sentada en la cama junto a su madre, «hoy Dios cumplió la promesa que siempre decía papá. Los humildes serán enaltecidos». Y era cierto. El empleado que el mundo consideraba insignificante había sido usado por Dios para tocar corazones poderosos, derribar barreras sociales y demostrar que su gloria puede manifestarse a través de los instrumentos más inesperados. La ostentosa fiesta se había convertido en un altar de adoración. La humillación se había convertido en honor. Y un simple siervo ignorante había demostrado que a los ojos de Dios no hay pequeños ni grandes, solo hijos amados, cada uno con un propósito único y sagrado. En los días siguientes, la historia de lo ocurrido en la mansión Montenegro se extendió por toda la ciudad. Algunos lo calificaron de leyenda urbana, otros de fenómeno sociológico, pero para los presentes esa noche no había duda, habían presenciado un milagro. Don Esteban cumplió su promesa de cambio. Reformó por completo su empresa, implementando políticas de respeto y dignidad para todos los empleados. Regina finalmente también se sintió conmovida por la transformación que vio a su alrededor, aunque su proceso fue más lento y doloroso. Alessandro canceló su gira europea y se quedó en la ciudad durante 3 meses, no para enseñarle a Lucía, sino para aprender de ella sobre la verdadera esencia de la música, no como interpretación, sino como adoración. Y Lucía siguió trabajando en la mansión Montenegro, pero ya no como sirvienta, sino como un puente entre mundos, un recordatorio diario para quienes la rodeaban de que la verdadera nobleza no se mide por títulos ni riquezas, sino por la capacidad de amar, perdonar y servir. La fiesta más importante de la vida de don Esteban se había convertido precisamente en eso, no porque impresionara a la élite, sino porque transformaba corazones. Y en el centro de todo, una joven que eligió la humildad sobre la amargura, el perdón sobre la venganza y la fe sobre la desesperación, demostrando que cuando Dios decide exaltar a los humildes, ni todo el poder del mundo puede detenerlo. La música había terminado, pero su melodía continuaría resonando en los corazones transformados para siempre. Fin.